Momento de comenzar la primera entrevista de esta mañana. Recibimos a Juan Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ustedes saben, sequía, gripe aviar y otros temas que han hecho un comienzo de año, bueno, movido para esta cartera. Bufa, bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día, un gran gusto estar acá. Gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, ha llovido en las últimas horas, un poquito la semana pasada, este fin de semana. ¿Qué primer balance o, bueno, valoración primaria tienen de la lluvia que ha caído? Bien, lo primero es que, bueno, bienvenida a la lluvia, esta situación de seca realmente extrema y que hacía años que no atravesaba el Uruguay, se empezaba a solucionar con las precipitaciones. Estas han empezado a ocurrir en los últimos días y eso, bueno, evidentemente es una buena noticia. Con el agua se resuelven algunos temas de la seca, otros no. Hay efectos que ya el déficit que ocurrió los va a generar y por más que llueva ahora no se va a resolver esos impactos. Ya hay soja que no se va a cosechar, hay litros de leche que no se produjeron. En ese sentido hay que tener claro de que es una buena noticia, inicia a resolver el tema, pero hay efectos que todavía estamos en pleno proceso de análisis y cuantificación. ¿Qué de lo que se produce en promedio o cuánto no se va a poder producir este año, por más que cambie la situación de sequía para bien? Sí, está bien la pregunta esa. Acá, desde el Ministerio, nosotros venimos analizando el impacto que tiene este déficit hídrico a nivel del sector primario. La última actualización de ese dato, que solo está cuantificado el efecto a nivel del sector productivo, llega a casi 2.000 millones de dólares de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sobrecostos que han tenido los productores para afrontar esta situación y además producción no lograda. Este es un impacto que no considera que un litro de leche que no se produce es un litro de leche que no se va a transportar, un litro de leche que no se va a industrializar y por lo tanto no se va a exportar. Por lo tanto, esta cuantificación es de mínima del impacto de esta seca que realmente fue muy compleja y sobre todo muy larga esta seca y también, si miramos la película, es la tercera que se da en forma consecutiva y eso evidentemente genera complicaciones adicionales. ¿Cómo va a repercutir a nivel de precios? ¿No? Hay alguna fruta que se está importando, pero ¿qué es lo que está pasando en líneas generales, sobre todo para el bolsillo de los uruguayos? Acá hay dos dinámicas con respecto a los precios. La primera, de los rubros que están vinculados al flujo, al sector exportador y demás, acá los precios están signados por lo que es el mercado internacional. A ver, por más que se produzca menos carne, acá hay un flujo de importación y exportación de carne que hace que el precio esté marcado a nivel internacional. Esa es una dinámica o un conjunto de rubros que tiene esa dinámica. Hay otro conjunto de rubros que están marcados por el mercado interno y ahí claramente la pregunta apunta asociada a lo que es frutas y verduras. Acá hay dos cosas. Primero, no se está evidenciando un desabastecimiento de la plaza. Sí, obviamente tenemos problemas fuertes de calidad, calidad entendida, como lo entiende la población, que está acostumbrada a tener frutas y verduras con un tamaño y un calibre que este año no van a existir y por lo tanto la población, si lo que quiere es contribuir a resolver... Estéticamente no son tan lindas, pero en digamos, el sabor, en la calidad... organolépticamente y de calidad y demás, eso no tiene ninguna complicación, digamos. Acá también desde el gobierno estamos monitoreando justamente si hay algún rubro que está faltando alguna producción, como es en el caso de zanahorias, que un conjunto de productores importaron de Brasil. Bueno, se trata de tener la plaza con mercaderías para que no falte esa producción. Hasta el momento no se ha constatado la falta de producción que le llegue a la mesa del Pero uruguayo. sí, los precios, por ejemplo, el otro día en la zanahoria los vi. Ya se nota, estaban ¿no? Sí. Y bueno, arriba de los 100 pesos. Evidentemente, digamos, el impacto que ha tenido esta seca para la producción hortifrutícola y granjera es muy importante, generando ese efecto en cuanto a los calibres que hablábamos recién. Y obviamente hay menos producción de algunos productos, sobre todo también lo de hoja, que también lo podemos ver cuando compramos una lechuga que está en 80, 90 pesos. Bueno, también ahí lo vamos a ver. Pero lo importante es que la plaza no esté desabastecida y eso hasta ahora no ha ocurrido. Usted, volviendo un poco al tema de producción y de lo que no se va a poder producir, antes de comenzar la nota hablábamos de la soja, ¿no? Yo quedé sorprendida por bueno, lo que usted planteaba. Eso es un golpe también para, bueno, a nivel macro, ¿no? Del país.
Y sí, es ¿Cómo va a ser la afectación? Lo que conversábamos acá me parece que lo que está bueno, lo que hay que tener conciencia es que en la soja vamos a tener un tercio de lo que normalmente produce en el mejor de los casos. Uruguay produce 3 millones de toneladas, vamos a estar por debajo del 1 millón de toneladas de producción. Y eso indudablemente es un impacto enorme y grandísimo para quien produce la soja, pero también es un impacto enorme y grandísimo para quien la fletea, para quien hace el gasto a lo largo del transporte de esa soja, para el puerto y demás. Esos son los efectos que el sector agropecuario tiene de encadenamiento, que muchas veces cuando están no nos damos cuenta, pero sí nos vamos a dar cuenta si faltan. Y creo que en la soja, que es un ciclo corto de producción y que, digamos, en definitiva constituye un ingreso importante para el país, lo vamos a ver y lo vamos a notar. Eso ya no se puede recuperar, más allá de que, bueno, se nivele el nivel de déficit hídrico, o sea, que no sea tan déficit. A ver, las lluvias que están ocurriendo, obviamente algún cultivo la va a poder recibir. Acá estamos hablando de ciclos biológicos, dependiendo de cuándo se siembra, las variedades que se siembran. Algún cultivo va a poder recibir, pero la enorme mayoría del efecto y el impacto negativo ya está dado. Acá no va a haber recuperación por más que llueva, lo cual es fundamental que llueva porque, como siempre, el sector agropecuario está pensando mucho más en el mañana, en lo que hay que hacer a los cultivos de invierno que vienen, en el trigo, la cebada, la colza, que en las pérdidas que ya ocurrieron, que estas lluvias no las resuelven. Ahora, Bufa, más allá de todo del estado de situación, de todo lo que ya se perdió por el déficit hídrico, con esta situación de precipitaciones, ¿se puede decir que la sequía ya cesó a nivel país o todavía hay que esperar por próximos eventos? Digo, no, porque hay cierta confusión entre lo que pasa, lo que ha pasado. Decir que ya terminó el déficit hídrico necesitamos una cierta normalización de las precipitaciones hacia adelante. Acabamos de recibir algunas precipitaciones, las primeras en mucho tiempo, en muchas zonas, después de muchos meses. Por lo tanto, no hay nadie más que el Ministerio de Ganadería que quiera decir que ya se resolvió la seca, pero no, tenemos que esperar un tiempo más porque aparte, como te decía, los efectos del déficit hídrico también generan efectos retardados. Por ejemplo, si ahora llueve, en la producción de pasto para el ganado, como ahora viene el invierno, no se va a producir mucho. Por lo tanto, por más que llueva, vamos a tener una falta de pasto. Y eso es consecuencias de la falta de lluvia. En ese sentido, que se mantengan las altas temperaturas es una buena noticia. Bueno, que se demore lo más posible la primera helada, para decirlo en otras palabras, es fundamental para que haya acumulación de forraje. Pero acá las estaciones siempre vienen y el invierno siempre llega. Así que entendemos de que nadie más que nosotros, como te decía, quisiéramos decir de que esta situación ya se resolvió. Estamos lejos que se resuelva, tenemos que seguir haciendo cosas desde el Ejecutivo, como hemos hecho hasta ahora, para sostener esta situación, porque llovió, bienvenida la lluvia, resuelve algunos problemas, pero no se resuelven todos los temas del déficit. La cara de todo esto, visible o humana, son los productores familiares, ¿no? Que son la mayoría, y los que mueven también el motor. Se han anunciado medidas, más de 30, pero claro, si uno ve los números, no parece ser que le cambie la aguja a alguien, o capaz que incluso es hasta más complicado hacer todo el tramiterío para acogerse a alguna de las medidas, que era un gran tema ese, a cambio de lo que se le va a dar. ¿Qué nivel de acogimiento a las medidas hubo por parte de los productores familiares? Sí, ahí yo quizás separo, sin entrar en las 30 medidas, que son muchas y no es el momento ni la oportunidad, pero sí separar en 3 grandes grupos las medidas que se ha adoptado en pleno todo el Ejecutivo. Todo el Ejecutivo ha estado trabajando para poner medidas arriba de la mesa para paliar la situación. El primer grupo de medidas estaba vinculado a las prórrogas, o sea, no obligar ahora a los productores que tenían obligaciones financieras a tener que pagar alguna cosa. Y ahí está la prórroga de la contribución inmobiliaria rural que las intendencias han hecho, está el BPS que se ha pospuesto hasta 3 cuotas, está el tema de la energía eléctrica, del consumo de energía eléctrica de enero, febrero y marzo, patearla para adelante en 6 cuotas a partir de julio. Bueno, hay un conjunto de medidas que están, las prórrogas que hoy se están discutiendo de algunos adelantos impositivos, que eso, ya está el proyecto de ley en el Senado y eso va a salir aprobado. Bueno, ese es un conjunto de medidas asociadas a patear para adelante. Un segundo grupo de medidas es darle la posibilidad de tener liquidez a los productores. Y ahí son las líneas de crédito que se han desarrollado. El Ministerio
ha tenido una explosión de productores presentándose en la línea de crédito que tiene el Ministerio, que son a plazos y a tasas subsidiadas, plazos largos y a tasas subsidiadas. Cada $5.000 que pide un productor familiar, paga $100 de interés cada $5.000. Y en la primera cuota la pagan en noviembre del 25. Bueno, ahí es una cosa concreta. ANDE ha tenido también posibilidades. El Banco República ha generado el crédito express para poder dar liquidez. O sea, una situación de déficit de esta naturaleza lleva a que los productores incurran en muchísimos gastos, por lo tanto, tener liquidez y condiciones de financiamiento que no estrangulen a los productores es clave. Bueno, hay un conjunto de medidas asociadas a dar liquidez. Y el tercer conjunto de medidas están vinculadas a la coordinación interinstitucional. El convenio que acabamos de firmar con las intendencias, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Defensa, con la propia UTE que está generando alternativas y soluciones. Bueno, hay un conjunto también de medidas. Evidentemente estas 30 medidas digamos, tienen un amplio alcance. Cualquier productor que hoy está vinculado o tiene una energía eléctrica puede acogerse a esta medida. Lleva un proceso de inscripción, obviamente, y eso estamos todas las oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y toda la institucionalidad al servicio de los productores en este momento, donde lo menos que tienen que hacer es perder tiempo en hacer trámite y que las medidas les lleguen. Siempre, y somos los principales, digamos, críticos en ese sentido, la comunicación de las medidas y que les lleguen a los productores es un tema que lo trabajamos todos los días, pero es siempre una tarea pendiente ser mejorada, eso sin lugar a duda. Yo creo que hay un conjunto de medidas que están pensadas por y para los pequeños productores, que son una batería, que alguno tomará alguna, o todas, o parcialmente. ¿Pero están siendo utilizadas? ¿Están siendo vistas como de utilidad? Por ejemplo, los últimos datos de la inscripción a los créditos de República Microfinanza del Ministerio de Ganadería, más de 6.000 productores se han inscrito de los 40.000 productores. En el caso de UTE vamos más de 2.000 y pico productores. En el caso del SIGA de emergencia, que es otra herramienta bien interesante, también ha tenido una adopción muy grande. Estamos en pleno proceso de elaboración de un plan para acercar ración a pequeños productores familiares, a microproductores de menos de 30 productores que están en pleno proceso de inscripción, esos productores hoy día. Opciones hay, alternativas hay, siempre, digamos que insisto, la capacidad de llegada de todas estas medidas y que los productores la adopten, siempre es un tema que nos preocupa enormemente, y esa tarea de comunicar bien y que el productor tome esas medidas es una tarea que nunca está agotada. Ufa, pienso por ejemplo en los productores de soja, lo que ya perdieron hasta el próximo año no van a tener posibilidad me imagino, de cosecharlo. ¿Qué pasa con el resto de la producción a nivel nacional? ¿Van rotando de repente de lo que van cultivando a lo largo del año? ¿Cómo es la realidad para tener una noción? No sé, de repente manzana, después rotan y van con otros... Claro, acá en la agricultura, digamos, lo que soja, maíz, girasol, trigo, básicamente hay dos fases de cultivo. Los cultivos de verano, que son estos los que sufrieron el gran impacto de la seca, el maíz, la soja, el sorgo, el girasol, esos sufrieron un impacto muy grande. Y los cultivos de invierno, que son el trigo, la cebada, la colza. Los productores agrícolas lo que hacen es una rotación, por eso es importante que llueva ahora, porque bueno, lo de verano se perdió, ahora todo el mundo está puesto a la batería al invierno, exactamente. Y en ese sentido era clave que empezara a llover para poder pensar y diagramar agronómicamente la próxima zafra. En el caso de la fruticultura es mucho más complejo, o sea, tener un árbol que produzca manzana se demora 6-7 años y hay efectos muy duros acá a 20 minutos del centro de Montevideo en esos productores donde han perdido montes o árboles de más de 70 años. Bueno, ahí el proceso de reconversión es muchísimo más complejo por el tiempo, por la inversión y por la gente. O sea, acá hay gente que tiene una edad y quizás no hay un recambio generacional como es todo el agro, que cómo le vamos a pedir a ese productor que se ponga a pensar en plantar de vuelta de acá a 7-8 años cuando no hay recambio generacional y el productor tiene una edad que debería estar más preocupado en pasar bien que en estar preocupado todos los días. ¿Qué pasa con la viña, sobre todo, no? Se viene la época de la vendimia, ya la estamos atravesando. ¿Benefició de alguna manera también estas altas temperaturas, el calor?
a la producción vitivinícola? No, también ahí en la viña estamos teniendo un efecto muy grande. A ver, estamos terminando la cuantificación del impacto que ha tenido este déficit hídrico en la viña, pero va a ser una reducción de producción importante y también con afectación de algunos viñedos por el déficit hídrico. En ese sentido, también en la viña, si bien uno dice, bueno, años que son más secos se relacionan a vinos que tengan una calidad un poquito superior, bueno, este déficit hídrico realmente rebasó todas las posibilidades y vamos a tener un efecto importante. Algunas cuantificaciones primarias, estamos hablando de que vamos a producir 40% menos de uva y por lo tanto eso es menos vino, menos posibilidad de los bodegueros de estar trabajando y eso va a impactar también. Nos queda muy poquito tiempo y la última sobre este tema porque quiero hablar de gripe aviar. La propuesta del presidente o esa idea de que haya un seguro obligatorio para los productores, ¿va a ser una realidad? A ver, está muy bien esa puntualización. El Ministerio viene trabajando en un plan piloto de seguro hablando de la agricultura. Los seguros en el sector agropecuario es una herramienta que los productores conocen, la granja tiene y parte de los recursos que tiene el fondo de la granja de subsidio se aterrizan en seguros. Los seguros es una herramienta que los productores conocen y tienen, digamos, incorporada a su gestión de riesgo. Nosotros en la agricultura estamos trabajando en un plan piloto seguro en donde lo que estamos haciendo es subsidiando con $10 por hectárea a aquel productor que tiene un seguro de rendimiento, que el seguro de rendimiento es decir, bueno, yo compro este seguro y me asegura de que me van a pagar 1.100 kilos de soja o lo que sea de soja. Bueno, ese plan piloto seguro subsidiamos $10 por hectárea a aquel productor que tiene un seguro de rendimiento. ¿Contra qué? Contra información. Porque en el negocio de los seguros lo más importante es la información. La falta de información se traduce en herramientas que no sean tan eficaces para resolver el tema del riesgo climático. ¿Podrían llegar a ser obligatorios? A ver, acá lo que estamos, el encare que estamos haciendo es hoy un plan piloto que ya transcurrió un año, este es el segundo año, estamos levantando información, la estamos levantando en clave de registro público y lo que estamos haciendo, el objetivo de esa información es generar los insumos para todos los actores para que se desarrollen mejores instrumentos de seguro. Una vez que se transite este proceso de conseguir información en clave de registro público, porque eso a la hora de hablar en el mundo con las reaseguradoras, que son en definitiva los actores más relevantes, el Uruguay va y se reasegura en el mundo, eso es muy relevante. Bueno, una vez que tengamos este proceso, se abrirá el menú de opciones y ver de qué manera podemos escalar en el uso seguro. Cuanto más productores los usen, mejor va a ser. ¿Cómo está la situación de la gripe aviar? ¿Está controlada? ¿Ya se puede hablar de una expansión a nivel país con los distintos focos que se han registrado? Sobre todo el más preocupante en el departamento de Canelones. Tapia, exactamente. No, a ver, la gripe aviar ingresó al país, recordemos, ingresa por aves migratorias. Hay ya 6 focos detectados, el último vinculado a Tapia en la zona productora y eso preocupa. Yo creo que esto es la constatación de que parar el virus cuando el mecanismo de diseminación son las aves migratorias y las aves silvestres es muy difícil. Yo creo que acá 3 puntos. El primero es la tranquilidad de que teníamos un plan de contingencia porque era claro de que la probabilidad de ingreso de la enfermedad era alta en el Uruguay, por lo tanto ese plan de contingencia funcionó, se detectó en forma temprana y se viene detectando en zonas, digamos, en las diferentes zonas y eso habla de que todo el mundo está atento. Se detectó en San Gregorio Polanco la gripe aviar, entonces el plan de contingencia funcionó. Segundo, como ministerio y como sector productivo se están evaluando todos los instrumentos técnicos arriba de la mesa para poder gestionar esta enfermedad, entre ellos la vacunación, y es un proceso que estamos discutiendo, pero insistir de que la mejor herramienta para mitigar el riesgo de ingreso al circuito comercial son las medidas de bioseguridad, o sea, que cuidar de que las gallinas que están en producción no se relacionen con las aves silvestres. Y lo tercero es que no hay ninguna afectación a la hora de consumir huevos y carne. Ahora, ¿ha bajado el consumo de carne? No tengo los últimos datos con respecto a esto. Porque si uno, me imagino es como un mecanismo de defensa, ¿no? Evito la carne. Por eso es bueno insistir y que en los grandes medios masivos insistamos en esto, de que no hay una afectación, o sea, no hay un riesgo para la salud en consumir huevos y carne. Nosotros estamos consumiendo carne aviar 24 kilos al año y es una sana costumbre que hemos adoptado los uruguayos
de comer este tipo de carne. Bueno, insistir de que... Porque me genera una duda. Si está, por ejemplo, ese animal infectado, no se detecta, y yo voy y manipulo la carne cruda, ¿tampoco corro ningún tipo de riesgo? No hay ningún riesgo a la hora de contagiar, o sea, de tener una afectación en la salud humana. Por eso insistimos tanto de que el consumo de huevos y carne, con la presencia y la circulación del virus, que evidentemente existe, no afecta ese consumo. La última y así, ¿cuán cerca estamos de la vacunación, ¿no? Que el ministro venía hablando de eso y que es una vacuna nueva. Bueno, estamos trabajando con un equipo de técnicos de primera línea analizando esto. Como dije, el Ministerio no se va a cercenar ninguna herramienta técnica para gestionar la enfermedad y entre ellos está la vacunación. Estamos en un proceso, digamos, de definición técnica de esto con el agregado de hacerlo con una velocidad muy grande, porque el desafío es que esto no ingrese a los circuitos comerciales de producción. También está bueno marcar de que la vacuna es, como toda vacuna, una prevención, pero no nos asegura de que la enfermedad no ingrese al circuito comercial por más que esté vacunado. Por lo tanto, digamos, esta semana probablemente haya novedades con respecto a este tema y el ministro va a estar convocando una conferencia en los próximos días. Muchas gracias, Bufa. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.